Sean todos bienvenidos, como siempre, mi canal, tu canal, el canal de todos. Seguimos trabajando con la semana número 3, específicamente las actividades 7 y 8 de los grados de segundo y tercero de primaria. Como siempre recordamos, este es el día número 4. Estamos casi cerrando la semana número 3. Y hoy vamos a ver en el día número 4 lo que son adjetivos que cambian. Así que te invito a que me acompañes hasta el final del video y podamos hacer un recorrido por cada una de las tareas. ¿Y qué nos presenta? Como podemos ver aquí presentado por el puntero, tenemos el día número 4, actividad número 7, adjetivos que cambian. Y nos dice la descripción de qué vamos a realizar. Esta actividad es para ampliar el conocimiento sobre los adjetivos, repasando su género. Cuando hablamos de género, como puedes ver aquí presentado por el puntero, estamos hablando de masculino, femenino y su número, si es singular o si es plural. Aquí invitamos a que papá, mamá, tutor ayude al niño con las orientaciones para que pueda realizar la actividad del modo correcto y del modo coherente. Como vemos, tenemos la tarea número 1 que dice, vuelve a leer la noticia para recordarla. Cuando hablamos de la noticia, estamos hablando de esta parte que estuvimos sabiendo el día de ayer, específicamente la actividad número 5 en el día número 3, casas construidas con plásticos reciclados. Entonces, ¿qué nos dice la tarea 2? Ya luego de haber leído nuevamente lo que es la noticia que está en la actividad número 5. Nos dice, presta atención al género y al número de las palabras. Marca en la noticia las palabras que nombran objetos con el adjetivo que las acompaña, como está en la tabla que sigue, es decir, en esta tabla que nos está indicando. ¿Y ahora qué nos dice? Observa la tabla, cómo cambian las palabras cuando tienen género masculino o femenino, o diferentes números al nombrar las cosas, singular y plural. Entonces, aquí nos presenta, aquí necesito que me sigas con el puntero. Y como vemos esta parte que te señalo, dice el género. Cuando estamos hablando de género, estamos hablando de masculino o estamos hablando de femenino. En el caso de masculino, estamos hablando los niños, los varones, como yo, varón, entonces es masculino. Y si estamos hablando en el caso de nuestra madre o nuestra hermana, entonces nos referimos a lo que es el género femenino. Cuando hablamos de singular, como ven aquí presentado por el puntero, nos dice una sola cosa. Hablamos de singular, decimos casa, silla, mesa, niño, porque nos referimos a un solo ser o un solo objeto. Y cuando hablamos de plural, estamos hablando de muchas cosas. Yo puedo decir sillas, mesas, casas, niños. Al final siempre termina con S. Entonces, ¿qué nos dicen los ejemplos? Tenemos que en masculino tenemos el ejemplo plástico reciclado. Y en plural sería entonces plásticos reciclados. Que la S, aquí cuando papá, mamá o tutor ayuda al niño que pueda pronunciarla, que se pueda identificar. Recordando que estamos hablando con niños pequeños que necesitan de todas estas articulaciones con nuestros labios. Y cuando pasamos a la parte de femenino, como tenemos, dice casa, porque termina en A, es decir, femenino. Casa segura. Y en plural, casas seguras. Luego de hacer estos ejemplos, entonces pasamos con la tarea número 3, que nos dice, cambia la forma de los adjetivos. Escribe en la siguiente tabla el adjetivo en su género masculino y femenino y en su número singular o plural. Primero, ensaya con las tarjetas de letras los cambios en cada palabra. Cuando hablamos de las tarjetas de letras, estamos hablando de que estos trabajos debemos seguir siempre realizándolo y practicándolo con lo que es nuestras tarjetas que ya tenemos reunidas y recortadas y que utilizamos en actividades anteriores. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos 4 palabras. Si me sigues con el puntero, reciclada, seguro, pequeño y nueva. Y dice que la vamos a escribir en masculino, femenino, singular y plural. Y como podemos ver en el primer recuadro tenemos masculino. ¿Y qué nos dice? Tenemos la palabra reciclada. Si podemos ver, seguido por el puntero, termina en A, pero en masculino la pasamos a terminar en O. Así pasamos con la siguiente. Ponemos la palabra igual, ya que en este caso está en el género femenino. Así seguimos para singular. En este caso vamos a escribirla sin S, es decir, igual la palabra. Exactamente, reciclado.
Puede ser o reciclado o reciclada, porque nos dice solamente singular. Ahora pasamos al plural. El plural significa que debe terminar en S. Entonces nos dice recicladas. Y así vamos a hacer los demás ejemplos, recordando que deben practicar siempre con papá, mamá o tutor. Y como podemos ver, pasamos con la siguiente palabra: seguro, segura, seguro y seguros. Así pasamos con la tercera palabra. Y nos dice en masculino, pequeño, en femenino, pequeña, en singular, pequeño, y en plural, pequeños. Así pasamos con la última palabra, que nos dice nuevo, en femenino, nueva, en singular, nueva, y en plural, nuevas. Así pasamos con la siguiente parte de nuestro trabajo. ¿Y qué nos presenta? Nos presenta la actividad número 8, como lo dice en esta parte: fachada o frente de la casa con materiales de desecho. Y como podemos ver, esta parte se encuentra, así como te presento con el puntero, en la página número 28 de nuestro cuadernillo de trabajo. Y nos dice la descripción: esta actividad es para que completes la tabla y un gráfico a partir de la información que se da en una noticia. Y tenemos la tarea número 1. Nos dice: completa una tabla. Resuelve. Aquí nos presenta un caso. Omar estudia en la primaria y su docente le pidió que busque información sobre casas hechas con material reciclado. Omar encontró un texto en una revista junto con una fotografía, con un gráfico. ¿Y qué nos dice? Leamos este texto. El pueblo de Monteverde, una maestra constructora, enseñó a las familias a construir casas con paneles de bloc hechos con botellas. En este pueblo hay artistas que también aprendieron a hacer cosas bonitas, volviendo a utilizar materiales que habitualmente se botan. Los artistas adornaron las fachadas de las casas de distintas maneras. En total quedaron. Esta parte es muy importante. Esta que te presento con el puntero y lo vamos a subrayar, pues lo vamos a utilizar en esta parte de abajo. ¿Qué nos dice? En un total quedaron 6 casas con fachadas de pallets de madera, es decir, las plataformas de madera. Entonces, subrayamos esa palabra y la vamos a utilizar más adelante. Luego dice 10 casas con botellas de plásticos coloreadas en su frente. Otras 4 adornadas con gomas de neumático. Tenemos también que nos dice 2 con tapitas. Y tenemos lo que es una con el frente brillante, con trozos de espejos. Entonces vamos a ver esta parte. ¿Qué nos dice? Nos dice debajo: materiales de desecho para la fachada frente de la casa. Aquí tenemos todos los frentes y como podemos ver, esta parte es la que nosotros hemos colocado, que nos dice que es lo que es trozos de espejos. ¿Y qué cantidad nos dice que se utilizaron? Como puedes ver aquí, indicado por el puntero, nos dice que es un trozo de espejo. Entonces pasamos con las tapitas. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas tapitas? Número 2, así lo tenemos. Ahora vamos con neumático. ¿Cuánto nos dice de neumático? 4. ¿Y qué hacemos entonces? Colocamos el número 4. Así pasamos con botellas de plásticos. ¿Qué nos dice? ¿Cuántas botellas de plástico? Así como te presento con el puntero. Exactamente. 10. Y lo colocamos en esta parte. Y finalmente las paletas o plataformas de madera. Nos dice que hemos utilizado lo que son 6. Como puedes ver aquí y marcado en el texto. Ya esta parte realizada junto a papá, mamá o tutor, podemos pasar a la última parte que tendremos del día de hoy. ¿Y qué nos presenta? Nos presenta la tarea 2 y tarea 3. Como siempre recordamos, estamos como nos dice aquí en esta parte, en la semana 3 de 4. Casa muy distinta de las mías, específicamente los grados de segundo y tercero. Y nos dice la tarea número 2. Completa un gráfico de barra. Recuerda que la semana pasada vimos cómo se podían convertir en un gráfico los datos de una tabla. Volvamos a repasar la semana número 2, actividad 2, página 14. Esa que te presento subrayado. ¿Y qué nos dice? Que lo tenemos aquí. Esta parte que te puedo presentar aquí, esa fue la que estuvimos trabajando en la página 14 específicamente. Puedes tomarlo como una referencia. Y ahora nos dice, mira ahora este gráfico que usa la información de la tabla que completaste. Tiene la cantidad de casas con la fachada decorada con materiales reciclables. ¿Te parece que están completos? Es decir, esto que tenemos aquí. Y como vemos, no está completo. Tenemos que colocar los números encima, si me sigues con el puntero, y algunos necesitan los nombres de las casas.
Siguiente, entonces dice, ¿qué crees que le falta? Como podemos ver, le faltan elementos. Entonces, agrega en el gráfico de barra lo que crees que le hace falta. Palabras, números o dibujos. Y nos dice la tarea número 3. Observa atentamente el gráfico y después responde. ¿Cuántas casas tiene una fachada hecha con material reciclado? En sus distintas variedades. Contesta en tu cuaderno y puedes realizar lo que es el dibujo. Entonces, aquí yo te presento esta parte. Como podemos ver aquí que nos presenta de lo que es el puntero, hemos recortado lo que es la parte de la tabla que estuvimos llenando. Trozos de espejos, tapitas, gomas de neumático, botellas y pallets, plataformas de madera. Y en ese mismo orden, ¿qué nos dice? Con espejos, ¿cuántas fueron la cantidad de casas? Nos dice una. Entonces aquí vamos a colocar el número 1. Como podemos ver, presentado por el puntero. Ahora tenemos el número 2. ¿Qué nos dice? Que son tapitas. Entonces vamos a colocarle el nombre. Exactamente, aquí hemos colocado el nombre de tapitas. ¿Y cuántas nos dice? Que son 2. También lo colocamos. Y así pasamos a la tercera columna. Gomas de neumático. ¿Cuántas nos dice? Que nosotros necesitamos. Necesitamos 4. Y necesitamos también el dibujo. Y como podemos ver, aquí tenemos el dibujo. Y ahora colocamos lo que es el número. Pasamos a las botellas de plástico. Nos dice que son 10. Y perfectamente lo colocamos. Y finalmente nos falta lo que es la paleta, plataformas de madera. Colocamos el nombre y el número. Y podemos ver, tenemos paletas de plataforma y lo que son la cantidad. Y nos dice que son 6. Así hemos realizado lo que es la actividad correspondiente al día número 4. Entonces, podemos decir que este trabajo necesitamos colocarlo en lo que es la planilla de seguimiento. Siempre recordando la planilla de seguimiento, pues cuando realizamos el trabajo en la planilla de seguimiento, garantizamos el éxito de la actividad. Como siempre, si el video te parece interesante, no olvides, comparte con otros miembros de tu familia o de tu comunidad y no olvides un dedito arriba y será hasta un próximo video.